¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un uniforme para colegio, que es una prenda que me han estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Es un uniforme para escolar, para niña. Esta niña a la que le vamos a hacer el uniforme tiene 12 años y tiene las siguientes medidas. Tiene contorno cintura 70 centímetros entre 4 17.5. Contorno cadera tiene 80, también lo dividimos entre 4 y serán 20. El largo de la falda son 50 y para la pechera, porque es una faldita con pechera, una faldita que lleva tablones encontrados como la que vieron al inicio del tutorial y lleva una pechera. El ancho de la espalda para hacer la pechera es de 34 y el largo espalda es de 34 y es igual el largo espalda que el largo talle. Cuando se trata de niñas pequeñas, esto sucede. Como no tienen busto, pues miden exactamente lo mismo de espalda que de la parte delantera. Muy bien, vamos a comenzar por hacer un talle básico, que es exactamente lo mismo que hacer un talle básico para dama. Vamos a hacer un talle básico para desde ahí después transformarlo en la falda y en la pechera. Para esto, además de las medidas, ya saben, necesitamos nuestras reglas que siempre usamos para trazar lo de siempre. Nuestra curva francesa, curva de sastre, la escuadra y la regla para agregar costuras o regla graduadora. Aparte de los lápices de colores, etc. Muy bien, vamos a comenzar por hacer nuestro talle básico. Lo vamos a hacer hasta la línea de cadera y de ahí vamos a transformar en nuestro falda con pechera para el uniforme, como el que vieron al inicio del tutorial. Vamos a escuadrar en la parte de arriba para que se nos facilite ver el trazo. Y vamos a comenzar por dar desde esa línea que escuadramos hacia abajo. Vamos a dar el largo talle. El largo talle para nuestra clientecita son 34 centímetros. Ahí ponemos una marquita para posteriormente escuadrar. La sisa la vamos a marcar a la mitad de ese largo espalda o largo talle, porque es exactamente la misma medida. Nuestra clientecita mide lo mismo de largo espalda que de largo talle. La mitad son 17 centímetros y ahí ponemos una marquita y escuadramos estas dos medidas que son el largo sisa, que lo sacamos de dividir el largo espalda o largo talle entre 2. Nos dio 17. 17 centímetros es nuestro largo sisa. Largo sisa. En forma horizontal, en esa línea de largo sisa, vamos a dar un cuarto de contorno pecho. Nuestra clientecita tiene 20 centímetros. De manera hacia adelante vamos a dar un cuarto contorno pecho. Ella tiene 80 centímetros, lo dividimos entre 4 y nos da 20. 20 centímetros es justamente la medida que dimos en la línea de sisa. Luego tenemos el largo talle. Acuérdense que el largo talle es la línea de cintura. Ella tiene contorno cintura 70 centímetros entre 4
17.5. Como se trata de una niña, vamos a dar la pinza, pero la pinza, a diferencia del patrón de dama, el avance pinza o el aumento para pinza de una niña son de 2.5 centímetros. Eso es lo que vamos a dar y luego lo vamos a unir con recta desde el pecho hasta la cintura. Luego, en la primera línea, que sería la línea donde iniciamos a trazar, vamos a dar el ancho espalda de nuestra clienta son 34. La mitad de ancho espalda, 17 centímetros, que sería mitad de ancho espalda, 17 centímetros. Si se fijan, pues es casi un rectángulo. Ustedes van a tomar medidas a su modelo, a su clienta y van a trazar tal como les vaya dando. El escote horizontal resulta de dividir esos 17.5 entre 3. Nos da 5.8. Eso es lo que nosotros vamos a dar para un básico de niña, 5.8. ¿Cómo estamos haciendo ahorita el delantero? Esos 5.8 que dimos en horizontal, 5.8 que resultaron de dividir 17 entre 3. 5.8, que esto es igual a 1/3 de línea de ancho espalda. Línea de ancho espalda, 1/3. Hacia abajo de manera vertical vamos a dar exactamente lo mismo, 5.8. Cuando se trata del escote delantero. Y de una vez lo unimos con nuestra curva francesa y ahí tenemos ya el escote delantero. Vamos a marcar la inclinación del hombro delantero. Para el delantero se los voy a anotar aquí, 3.5 centímetros. Para el delantero, 3.5 centímetros. Inclinación, hombro, trasero, de una vez se los anoto aquí, 2.5. Es 1 centímetro menos inclinada la espalda que el delantero. Vamos a marcar la mitad entre la inclinación hombro y la línea de sisa. Tengo 14.5, 7.25, esta es la mitad, y ahí voy a dar 1 centímetro hacia la izquierda y voy a unir con recta y después voy a dar forma a la sisa con mi curva francesa de esta manera. Ahí está. Aquí ya tengo mi patrón, mi talle delantero para niña. Solamente voy a ubicar la pinza y la voy a ubicar igual que lo hago en el de dama, a la mitad del cuarto. El cuarto, ustedes recuerdan, era 17.5. Esos 17.5 los divido entre 2 y me da 8.75. 8.75 va a ser el centro de mi pinza. Como yo di un aumento de 2.5, voy a poner 1.25 hacia adelante y 1.25 hacia atrás para cerrar mi pinza. Marco el centro y la cierro.
como estoy haciendo un talle básico, de una vez voy a dar hasta la línea de cadera. Mi clientecita tiene un largo cadera, de 16 centímetros. Ahí es donde voy a marcar 16 centímetros, voy a escuadrarlo y ahí voy a dar un cuarto de contorno cadera. Mi clientecita mide 80 centímetros. Voy a hacer una línea y bueno, de una vez voy a dar. Mi clientecita mide 80 centímetros de contorno cadera. El cuarto serían 20. Esto es largo cadera, un cuarto de contorno cadera, 20 centímetros. Y lo voy a unir con curva de sastre. Ahí está. Muy bien. El largo de la pinza en la falda sería de la cintura a la cadera, nuestro básico. Este básico que estamos haciendo lo vamos a hacer hasta la línea de cadera, para que de este básico ustedes puedan transformar en un vestido, o si ustedes van a hacer una falda, simplemente calcan o copian desde cintura a cadera y aquí ya le dan el largo a la falda, etc. De hecho, ahorita lo vamos a hacer porque nosotros vamos a transformar este talle en una pechera y esta falda en una falda que tenga tablones. Por eso la vamos a separar, porque va a tener costura para unir la pechera a la falda. Muy bien. El largo de nuestra pinza va a ser 2/3 de largo cadera. Mi clientecita tiene 16 de largo cadera. Esos 16 yo los divido entre 3 y me da 5.3. 2/3. 10.6 es lo que va a medir la pinza. En el patrón de niña, la pinza trasera y la pinza delantera mide exactamente lo mismo, 10.6. Muy bien, hasta aquí ya tengo mi patrón delantero. Ahora vamos a hacer el patrón espalda. El patrón espalda hasta la línea de cadera para que nos quede igual. Vamos a continuar, prolongamos esto que escuadramos para ponerlo, trazarlo aquí para que les sea más fácil visualizar los dos. En realidad, en el patrón de niña, la diferencia entre la espalda, entre el patrón espalda y el patrón delantero es solamente la inclinación del hombro y el escote. Eso es todo. Muy bien. Vamos a trazar la espalda y vamos a dar en la línea horizontal 17 centímetros, que ustedes recuerdan es la mitad de ancho espalda. 17 centímetros. Luego, de manera vertical, vamos a dar el largo escote trasero, que son 2 centímetros, que también se considera una medida estándar. De manera horizontal, vamos a dar los 5.8 centímetros que resultó de dividir 17 entre 3. Esto es 5.8, que es 1/3 de la línea.
de ancho espalda. Tenemos los dos puntitos, ahí los voy a ir haciendo con otro color para que se pueda visualizar. Voy a usar el rojo. Estamos haciendo el patrón espalda. Luego, igual que lo hicimos en el delantero, dimos el largo del talle, que son 34 centímetros, la mitad de esta medida, 17, y lo escuadramos. Esos 17 que resultaron de la mitad de largo talle y de largo espalda, porque la niña mide exactamente lo mismo, estos 17 que los tomamos desde el vértice son la línea de sisa. Línea de sisa que resultó de la mitad de largo espalda. 17 centímetros. Aquí los tengo marcados. Desde el vértice 17 centímetros, desde el vértice 34 centímetros, que es la línea de cintura. El largo espalda es la línea de cintura. Y de manera horizontal vamos a dar en la línea de sisa un cuarto de contorno pecho, que son 20 centímetros, porque nuestra clientecita tiene 80 centímetros de contorno pecho y tiene 70 centímetros de contorno cintura, por lo tanto son 17.5, una pinza de 2.5 porque se trata de una niña. Línea de cintura, un cuarto contorno cintura, que son 17.5 más 2.5 pinza. De sisa a la línea de cintura. Después damos el largo cadera, que dijimos nuestra clientecita tiene 16. Lo escuadramos y ahí vamos a dar de manera horizontal 20 centímetros, porque nuestra clientecita mide 80 centímetros de contorno cadera, y lo unimos de cintura a cadera. Luego, acuérdense que esta es la espalda. En la espalda vamos a escuadrar la línea de ancho espalda hasta tocar la línea de sisa, y ahí vamos a dar nuestra inclinación hombro. Inclinación hombro espalda 2.5. Marcamos los 2.5 y lo unimos a la escote horizontal de la espalda. Luego, con curva francesa, hacemos el escote espalda horizontal de esta manera. Luego, marcamos la mitad entre la inclinación del hombro y la línea de sisa, y vamos a dar solo medio centímetro, 0.5 centímetros hacia la izquierda. Unimos con línea recta y terminamos con la curva francesa para hacer la sisa. Listo. Si se fijan, el talle delantero y el talle espalda, la única diferencia que tiene es el escote y la inclinación del hombro. La inclinación del hombro en la espalda es 1 centímetro menor que en el delantero. La pinza la vamos a ubicar igual que la ubicamos en el patrón delantero,
a la mitad de los 17.5, que son, dijimos, 17.5 entre 2, 8.75. Y vamos a marcar 1.25 hacia cada lado para hacer nuestra pinza, que de la sisa hacia abajo vamos a dejar 2.5 antes, 2.5 antes de la línea de sisa. Hasta ahí va a llegar la pinza. La cerramos y en la parte de la cintura hacia abajo va a medir 10.5. La mido, va a medir lo mismo que en el delantero, 10.5, y la unimos. 2/3 de largo cadera. Ahí está. Patrón básico delantero, patrón básico espalda para niña. Ahora voy a calcarlo o a pasarlo aparte para transformarlo tanto en la falda como en la pechera. Las vamos a transformar por separado. Ya tenemos aquí nuestro talle delantero separado hasta la cintura porque vamos a transformar la pechera. Para esto debemos cuidar que en el escote quepa la cabecita de nuestra clienta. Es una niña de 12 años. Si se fijan, las medidas son casi de una adulta, con diferencia que no tiene busto. Entonces vamos a bajar el escote 5 centímetros para que quede cómodo, para que ella se pueda poner el uniforme sin problema, que el uniforme quepa por su cabecita. Y vamos a separarlo 4 centímetros. Esto lo vamos a afinar con la curva francesa de esta manera. Ahí está. En el ancho de la espalda vamos a quitar 3 centímetros, en el ancho de la espalda vamos a quitar 2,5 centímetros y vamos a trazar desde ahí la línea para formar la pechera. 2.5, aquí dimos 4 y aquí bajamos 5. Vamos a bajar en línea recta hasta el punto donde termina la pinza y hasta ahí vamos a afinar la pechera. Esta parte, que lo vamos a cortar con tela a doblez, va a ser la pechera de nuestro uniforme de niña. Esta es la pieza que vamos a separar y a la cual vamos a agregar costuras. La misma transformación que estoy haciendo en la pieza delantera la voy a hacer en la pieza de espalda. Ahora vamos a transformar la falda. Recuerdan que nuestro patrón estaba hasta la línea de cadera. Lo único que hice es agregar el largo de la falda de mi clientecita, que ella mide 50 centímetros de largo falda. Y la vamos a transformar para hacer esos tablones encontrados y la vamos a cortar ligeramente en línea A. Como va a llevar ya el volumen de la tela que vamos a agregar para los tablones encontrados, de línea A solo le vamos a dar 6 centímetros. Vamos a agregar en la parte de abajo, desde esa
cuarta de contorno cadera, que recuerdan es 20. Vamos a agregarle 6 centímetros más y vamos a trazar desde la cintura la línea A. Aquí ya tenemos que hasta este punto es una falda básica y vamos a abrir en la línea de pinza, porque en la línea de pinza es donde vamos a agregar el espacio para doblar esos tablones. Nosotros vamos a agregar 6 centímetros a cada lado del centro para doblar un tablón de 3 y 3. Ahorita lo van a ver. Voy a separar por el centro para agregar el papel, que ustedes puedan ver cómo funciona. Bueno, pues aquí está nuestro patrón básico, que es de donde salió. Estos patrones básicos pueden ustedes pasarlos en caple una vez que lo hicieron a la medida de su niña y tenerlos listos para que con esto usarlos como plantillas para hacer diferentes transformaciones de diferentes prendas. Ahora quiero mostrarles cómo quedó la pechera, que esta va a ser la pechera delantera, la cual vamos a cortar a doblez de tela y vamos a cortar 2 piezas a doblez, puesto que vamos a forrarla. Va a ir forrada de la misma tela, como lo vieron en la imagen de inicio, de la misma tela del uniforme. Esta es la pechera trasera, que también vamos a cortar 2 piezas a doblez en tela. Muy bien, aquí ya tenemos, si se fijan, son exactamente iguales. La única diferencia en las pecheras es el escote delantero, que es más grande que el escote espalda, y como les dije, ustedes tienen que medir el escote delantero y trasero para que sume el contorno de la cabecita de su clienta o de su niña. 17 más 12 son 29 por 2, 58. Entonces nos alcanza a caber perfectamente la cabecita. Y la falda, aquí está donde yo, recuerdan que separé por la línea de pinza y agregué 12 centímetros para hacer el tablón encontrado. De manera que yo voy a doblar de esta manera y de esta manera, y esta será la mitad del delantero, por ejemplo. Esto yo lo voy a cortar con tela doblez de esta manera. Como la falda es exactamente igual por el delantero que el trasero, yo voy a cortar 2 piezas como esta a doblez. 2 piezas, tela a doblez. Ya una vez que la arme, pues ustedes van a ver que esto va a quedar así, con sus 2 tablones encontrados. Además, yo corté una pretina, puesto que mi falda, una vez que yo haga la pretina, es una sola tira, todo el contorno de la cintura, por eso la voy a cortar a doblez. Esta pretina mide la mitad de la cintura por 9 centímetros de alto. Esto incluye costuras para que a la hora de que yo doble mi pretina, pues quede de 4,5, y una vez consumiendo la pestaña quede de 3,5. Yo voy a cortar una pieza a doblez, tela, una pieza a doblez entre tela. La pechera va a salir de abajo de la pretina. Ya en el armado lo van a ver con detalle, pero aquí ya tenemos todos los patrones listos para trazar nuestra falda escolar con pechera. Si les gustó nuestro tutorial, regálenos un like y suscríbanse a nuestro canal.